Pensemos en esto por un momento. Febrero de 2005, pleno corazón financiero de Madrid. Y de repente, una imagen que parece sacada de una película. Un infierno de llamas devorando uno de los edificios más icónicos de la ciudad, visible desde kilómetros a la redonda. El edificio Windsor ardió sin control durante toda una noche. Y lo más increíble es que, casi 2 décadas después, las preguntas más importantes sobre lo que pasó de verdad siguen en el aire. Es que, a pesar del tremendo espectáculo mediático del colapso de ese gigante de acero que vimos casi en directo, la historia completa de esa noche sigue siendo un auténtico misterio. Si tuviéramos que resumirlo todo en una sola frase, sería esta: nunca quedó del todo claro. Vamos a meternos de lleno en este misterio en llamas, la noche en que el corazón de Madrid ardió y dejó detrás un montón de preguntas que a día de hoy nadie ha sabido o ha querido responder. Pero bueno, para entender bien el misterio, primero tenemos que conocer al protagonista de esta historia, el edificio Windsor. ¿Cómo era ese gigante antes del fuego? A ver, no hablamos de un edificio cualquiera, ¿eh? El Windsor era un rascacielos imponente, de 32 plantas, un auténtico símbolo en pleno distrito financiero de Madrid, de esos que definen el skyline de una ciudad. Pero claro, lo más importante no era el hormigón o el acero, para nada. Lo crucial era lo que había dentro. Era la sede de oficinas de empresas enormes, como por ejemplo la auditora Deloitte. Y con ellas, claro, había documentación muy, pero que muy sensible. Documentos que, qué casualidad, estaban a punto de ser claves en investigaciones bastante importantes. Vale, pues con esto en mente, viajemos a esa noche. Una noche inolvidable, desde luego. El 12 de febrero de 2005, una fecha que, literalmente, quedó grabada a fuego en la memoria de Madrid. Todo empezó sobre las 11 de la noche. Salta una alarma en una de las plantas de arriba. Y en cuestión de minutos, aquello se convierte en un infierno absolutamente incontrolable. Durante horas y horas, las llamas devoraban la torre mientras todo el país lo veía en directo por la tele, con una sensación de impotencia brutal, viendo cómo el gigante se derrumbaba por dentro. Y ojo que los bomberos llegaron enseguida, pero es que el incendio era sencillamente demasiado grande. Las temperaturas eran extremas, las estructuras de dentro colapsaban, parte del edificio se venía abajo, la impotencia era total. No se podía hacer nada. Y claro, una vez que las llamas por fin se extinguieron, empezó otra batalla. Pero esta ya no era contra el fuego, sino contra la duda, contra la incertidumbre, la versión oficial y las muchísimas dudas que la rodearon. Al poco tiempo después de la investigación inicial, se dio la explicación oficial. Y fue sorprendentemente simple. Todo se debió supuestamente a un fallo eléctrico, un cortocircuito accidental. Y ya está, caso cerrado. Pero es que aquí es donde nace el verdadero lío. Por un lado tenemos la versión oficial, sencilla, accidental, casi mundana, y por otro una avalancha de preguntas muy complejas y bastante incómodas que surgieron casi al momento y que la verdad nunca tuvieron una respuesta que convenciera a nadie. La primera gran duda, y la más evidente, la velocidad. A ver, ¿cómo es posible que un fuego devore una estructura moderna, de hormigón y acero, de una forma tan brutalmente rápida y agresiva? Es que no tenía ningún sentido. La segunda pregunta es crítica y apunta directamente a la seguridad del edificio. ¿Qué pasó con los sistemas antiincendios? ¿Por qué no funcionaron como se suponía que debían hacerlo para por lo menos contener o ralentizar el desastre? Y luego está la tercera anomalía, para muchos la más sospechosa de todas: el patrón del fuego. Es que no fue uniforme. Ciertas zonas ardieron con una ferocidad increíble, mientras que otras apenas se vieron afectadas. Un comportamiento muy raro que para los expertos no encajaba para nada con un simple cortocircuito. Todo esto nos lleva, claro, al legado del incendio, un legado en el que la falta de respuestas claras se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que empezaran a crecer todo tipo de teorías. Y las hipótesis no tardaron en aparecer, claro. ¿Fue una quema de archivos en toda regla para destruir documentos comprometedores? ¿Una especie de guerra sucia entre empresas? ¿O fue simplemente una cadena de negligencias tan grande que acabó en catástrofe? Pero aquí viene el punto clave de todo esto. Aunque las sospechas eran enormes y las teorías sonaban muy lógicas, ninguna, absolutamente ninguna, pudo demostrarse ante un juez. En los tribunales todo se quedó en el terreno de la especulación. Y al final, la investigación se cerró. El resultado oficial fue que no había culpables, no hubo condenas. El misterio, a efectos legales, quedó sin resolver, para siempre. El edificio, claro, estaba estructuralmente muerto. Su único destino posible era la demolición. Poco después, el gigante herido desapareció para siempre del skyline de Madrid. Y hoy, en su lugar, se levanta otra torre, como si allí nunca hubiera pasado nada. El incendio del Windsor no fue solo un fuego.
Fue un suceso que nos demostró cómo algo puede desaparecer a la vista de todo el mundo sin que nunca lleguemos a saber del todo qué ocurrió. Y esa es la pregunta que sigue flotando en el aire. Más allá del edificio, ¿qué más ardió realmente esa noche?